Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Evangelio tiene la virtud única de dar convicción de pecado, de sacar a la luz la maldad del pecado y la necesidad de un Salvador. Pero tiene también la virtud de traer el remedio divino para el alma herida por la maldad. Tiene la virtud de no solamente dar a conocer la enfermedad, sino también traer la medicina. Y por eso los apóstoles en este primer sermón predicado el día de Pentecostés escucharon la voz angustiada de aquellos hombres que compungidos de corazón buscaban alivio para su dolor. Ellos habían comprendido que la atrocidad de consentir y de pedir la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, era un pecado horrible que les había puesto en una situación de condena, una situación de verdadera miseria y calamidad. Y por eso, cuando la conciencia es despertada, se busca rápidamente una solución, un remedio, un consuelo, un tratamiento para ese grito de dolor que viene por la convicción del pecado, cosa que por supuesto el Espíritu de Dios produce. ¿Y qué diferencia tan grande en la convicción y el ser compungidos de estos hombres con lo que pasó con Judas? Mientras que Judas fue simplemente, tuvo esa convicción para desesperación, él acudió a los médicos que no debía, que en realidad no eran médicos sino verdugos, y cuando Judas se dio cuenta de que había entregado sangre inocente, fue a los principales sacerdotes y dijo: he pecado. Pero ellos dijeron: allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Sin embargo, los médicos del alma, aquellos enviados por Jesús, dijeron: arrepentíos y convertíos. Esta es la gran diferencia. La religión no trae verdaderamente alivio y salvación, no trae nada que pueda calmar el alma herida, solamente el Evangelio. Por eso vemos que Judas fue desesperado y se ahorcó, mientras que los demás hombres se convirtieron a Cristo y comenzaron una vida nueva. Qué importante es cuando tenemos una necesidad espiritual ir a los consejeros adecuados, es decir, ir a los ministros del Evangelio y no a los curanderos y charlatanes, no a aquellos que en verdad ni ellos mismos conocen a Dios, ni mucho menos pueden aliviar el peso del pecado, ni traer la solución que solamente puede venir del Señor Jesucristo. Hay un dolor que produce desesperación, pero hay un dolor que puede producir cura. Y así cuando los apóstoles hablaron de la salida, de la solución que hay en Cristo Jesús, dieron esa puerta de salvación para aquellos hombres acongojados, para aquellos hombres que habían sido compungidos. El pesar según Dios o el dolor o la tristeza según Dios produce arrepentimiento. La tristeza según el mundo produce muerte. Y ahí vemos a hombres que iban a encontrar finalmente la respuesta a la necesidad de sus almas, a la necesidad de toda su ser, de tener vida eterna, de tener perdón para sus pecados, de tener una vida nueva después de pasar por la puerta del arrepentimiento. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Bueno, la palabra arrepentimiento, metanoia, significa principalmente cambio de mente, pero es algo más. Implica también un cambio de afectos en el corazón que conducen estas dos cosas irremediablemente a un cambio de rumbo, a un cambio de acción, a un cambio de vida. Y estas cosas
están claras en la Biblia. Por eso el arrepentimiento no es simplemente sentirse culpable o hacer alguna obra para así contentar a Dios, como pagándole a Dios, como compensando a Dios por nuestro pecado. Eso es cosa que es absolutamente imposible. Porque nuestros pecados son de tal magnitud y naturaleza que nada sino la sangre de Jesús puede limpiarnos. Nada sino su justicia perfecta, sin su obediencia perfecta, nunca podríamos ser justificados delante de Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento no puede ser en ninguna de esas cosas. No es una acción religiosa humana, sino que es un cambio total del ser producido por el Espíritu de Dios. Esto está tan claro en la Biblia, porque si no fuera así, el arrepentimiento sería un mérito humano, una obra que hacemos para pagarle a Dios. Pero la Biblia dice que solo somos salvos por la gracia. La gracia es la causa de la salvación y la fe y el arrepentimiento son los medios. Principalmente la fe es el medio de salvación, pero siempre lleva su hermana gemela llamada arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe son indivisibles. Son, como hemos dicho, hermanos que caminan juntos, que nacen juntos. Así que cuando consideramos estas tres cosas, que es el arrepentimiento bíblico, nos damos cuenta de que es una obra divina. ¿Por qué? Porque el cambio de mente implica que de pronto hay una necesidad clara de volverse a Dios. Y eso se produce en la mente. La conciencia ha sido iluminada y la mente tiene una nueva visión. La visión de ver las cosas según Dios y no según la religión, no según el mundo, no según mis propios intereses o cosas particulares o mi mentalidad mundana y pecaminosa, sino que hay una nueva mente, una nueva mentalidad, un deseo de renovación y de cambio, que conduce, como hemos dicho, inevitablemente a un cambio de afectos. Porque el problema de raíz no solamente es el pecado, sino amar el pecado. Este es el gran problema del ser humano. Amamos los placeres más que a Dios. Y esto es lo que hace que nuestras vidas se enfoquen en el pecado, nuestras acciones pecaminosas, nuestros pensamientos pecaminosos son fruto de ese amor al pecado. Así que mucho peor que pecar es amar el pecado. Y el arrepentimiento produce un cambio en los afectos. Ahora lo que antes amaba ya no lo amo. Lo que antes me apasionaba ya no me apasiona. Ahora quiero hacer algo diferente. Quiero amar algo diferente, la santidad. Quiero amar el amor divino. Quiero recibirlo. Y eso produce, como hemos dicho, inevitablemente un cambio de rumbo, que la Biblia puede llamar hasta metamorfosis, es decir, una transformación completa, porque cuando esto se produce, entonces la persona nunca vuelve a ser quien era. Aquella persona que tiene una mente nueva para pensar de un modo diferente, aquella persona que tiene unos nuevos afectos para amar de manera diferente, inevitablemente va a tener una vida diferente, porque su voluntad entera va a ser movida a hacer la voluntad de Dios, a obedecer a Dios, porque eso es lo que ama hacer, eso es lo que su mente quiere conocer y desea hacer por encima de todas las cosas. Estas cosas nunca las puede producir una religión, sino que debe de ser obra del Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que el arrepentimiento es un don de Dios al igual que la fe. Los discípulos del primer siglo se asombraron cuando vieron que a los gentiles, es decir, los no judíos, Dios les había concedido que se arrepintieran. De manera que Dios ha dado arrepentimiento para vida también a ellos. Y el apóstol Pablo dice que aquellos que están en la falsedad y en la mentira, que se habían apartado del Evangelio, había que instruirles, que había que confrontarles con la verdad del Evangelio por si Dios les concediera que se arrepintieran. Así que el arrepentimiento es algo divino. Y en Hechos capítulo 2 se puede ver cómo realmente el Espíritu de Dios estaba obrando en las vidas de aquellos hombres que habían pasado de eh, burlarse de los apóstoles diciendo estos están llenos de mosto, de despreciarles, a decir, varones hermanos,
¿qué haremos? Esa es la gran obra de la conversión y la gran obra del Espíritu de Dios. Así que el tratamiento del Señor es sencillamente el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es la obra de nuestro gran médico que no solamente quita el dolor del pecado, sino que también transforma la vida, liberándonos de esa esclavitud y dándonos una perspectiva nueva, una vida nueva. Mientras que eso no ocurre, mientras que estos tres ingredientes no se dan en la vida de una persona, no podemos esperar que alguien sea verdaderamente cristiano, porque el verdadero cambio sucede cuando la mente, el corazón y la voluntad han sido transformados por el poder del Evangelio mediante la obra eficaz del Espíritu Santo, y entonces tenemos delante a una nueva criatura que piensa diferente, que ama diferente, que vive diferente. Vamos a orar. Señor, concédenos que nosotros podamos vivir de esa manera, en arrepentimiento y fe, en renovación espiritual y en obediencia, para la gloria de tu nombre. Concede también, Señor, a aquellos que aún caminan en la perdición y que han oído tu palabra, que se arrepientan, para que ellos también puedan decir, ¿qué haremos? Y ellos puedan también escuchar tu bendita palabra, arrepentíos para perdón de los pecados. En el nombre de Cristo, amén. Hasta el próximo día.